El Señor Jesús les bendiga a todos, hermanos. Bienvenidos esta noche a este servicio en el nombre del Señor Jesús. Bueno, hermanos, valoro mucho verles esta noche. Estos son días festivos y de afán. Y gracias a Dios por tenerles aquí, a pesar de las ocupaciones y de los planes que algunos manejan. Es una bendición que podamos estar aquí. Y saludamos a los que están allí conectados al Facebook también. Recuerde, hermano, que el tener esa facilidad de conectarse al Facebook, no es que vayamos a reemplazar el asistir a los cultos de manera presencial, pero sí es una gran bendición y una gran ventaja que haya hermanos que por alguna situación no puedan venir, pero que puedan conectarse a la transmisión del servicio. Hay hermanos que a esta hora apenas vienen viajando, pero se conectan al culto, vienen en carro y se conectan y escuchan el mensaje. Eso es una bendición. Algo otros entonces mal utilizan y dicen, no, pues yo veo el culto. Pero ese no es el propósito. La idea es que si usted puede llegar, llegue y goces el culto. Porque aquí gozamos de un calor humano especial. Y es bueno habitar los hermanos juntos y en armonía. Entonces, no confundamos una cosa con la otra. No es que la transmisión reemplace el culto, sino que es una forma de que usted pueda seguir el culto. Si no pudo llegar ni pudo verlo donde estaba, pues llega a su casa y abre, y allí está en diferido el culto que celebramos y por lo menos puede escuchar el mensaje. Y eso es una bendición. Entonces saludamos a los hermanos, los que siempre se conectan ahí en España. Se conecta la hermana Victoria, se conecta la hermana Ligia. Hay varios hermanos que se conectan en España y hay varios hermanos que también nos ven en otros países de Europa. Y eso es una bendición. Yo le animo, hermano, para que cuando usted no venga al culto, también se conecte. Y cuando esté conectado, salude. Y también dé gloria a Dios. Y nos haga saber que está conectado. Amén. Por ahí hay algunos de los que hacen la transmisión que cuando lo ven conectado lo saludan y le dicen bienvenido. Y que le den la bienvenida a uno a un lugar es muy bonito. Entonces les animo a entrar y hacer esa interactividad en todo esto, que es una bendición. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a mirar un texto que, como toda la Biblia, tiene mucho significado, pero yo diría que es un texto que nos aterriza, y es el texto de Primera de Pedro, capítulo 1. Primero de Pedro, capítulo 1. El verso 18 me dice de la siguiente manera: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Muy importante, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Quiero compartirles este comentario bíblico corto, que puede sonar algo expositivo. Quiero hacer un énfasis acerca de el desconocimiento del valor del sacrificio de Cristo. Y yo diría que ese desconocimiento es la peor equivocación del ser humano. El desconocer el valor del sacrificio de Cristo. Yo estaba mirando allí Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 nos pone en contexto de lo que era la vida antigua bajo la ley. Se le está hablando a una comunidad que en su mayoría eran hebreos. Y entonces, en ese texto, el apóstol le dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, y aclara, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios, cada año se hace mención o memoria de los pecados. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces, el escritor le está diciendo a los hermanos que ellos vivieron en un tiempo bajo una
forma de ordenanzas que de alguna manera eran ineficaces, haciendo cosas que eran sombra, no la esencia misma, sino sombra, por lo cual eran ineficaces. Y entonces él hace énfasis en eso, dice, porque si hubiera sido eficaz, entonces no se habría vuelto a hacer sacrificios. Pero entonces les está diciendo, como no es eficaz, sino que solamente es una sombra, entonces cada año se hace mención de los pecados y haciendo memoria de ellos, y aclara por qué, dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar los pecados. Entonces, los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento fueron una tipología. De alguna manera, como mirar por espejo lo que habría de venir, como una sombra del futuro, de lo que habría de venir. Y entonces se hablaba de todos esos sacrificios. Por eso el apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, dice que el que quiere vivir según la ley se ha desligado de la gracia. Y entonces, en vez de hablar de que esa persona está viviendo bien, lo que le dice es que ha como retrocedido, porque el sacrificio perfecto es Cristo. Es el único que puede quitar los pecados de todo el mundo. Entonces, para el autor, todo el asunto de los sacrificios no era más que una copia imprecisa del culto que se ofrecería en nuestro tiempo de gracia. El cometido de la iglesia y de la religión como tal es poner al hombre en íntima relación con Dios. Es ayudar al hombre a que el hombre pueda tener una cercanía con Dios de tal manera que lo pueda sentir. Eso es algo que no se puede realizar y no se pudo realizar a través de todos esos sacrificios. Todo lo que podía conseguir era darle al hombre un contacto distante, algo espasmódico con Dios. Entonces, el escritor usa dos palabras que son claves para indicar lo que quiere decir. Dice que esas cosas no son más que una sombra de lo que había de venir. Una sombra que ciertamente las sombras son imprecisas. Se nota algunos rasgos, pero usted no lograría identificar por una sombra a alguien. Hable usted de los que utilizamos cámara de rollo, de esas que se revelaban por allá en la oscuridad. Usted le entregaban un negativo de eso y usted miraba y veía algunos rasgos, pero no veía precisamente a la persona. Algo así es lo que nos está presentando el escritor de la carta a los Hebreos. Y nos está diciendo que la ley era eso. Y los sacrificios que se ofrecieron allá en la ley
hacían como esa representación de una sombra imprecisa. La palabra que usa es una palabra griega, la palabra esquia, que se define como sombra, que quiere decir un reflejo nubloso o una silueta, una forma sin realidad. Entonces dice que no dan una imagen real. Usa otra palabra y es la palabra eikon, que quiere decir una representación completa o una reproducción detallada. Significa realmente un retrato y podía haber significado una fotografía si las hubiera habido en aquel tiempo. Pero lo que realmente dice es que sin Cristo no podéis llegar más allá o a ver más allá de una sombra de Dios. Entonces por eso se necesitaba la manifestación directa de Cristo. Entonces se presenta pruebas y él dice, es que no es precisa y es solamente sombra, porque si hubiera sido precisa, entonces los sacerdotes y los levitas habrían dejado de ofrecer sacrificios cada año. Pero el hecho de que ellos siguieran ofreciendo sacrificios, matando toros y matando machos cabríos cada año, significa que no era un mecanismo eficaz o que no era la imagen misma. Era solamente sombra de lo que había de venir. Entonces nuestro autor llega muy lejos y dice que son un memorial del pecado, que lejos de purificar al hombre, lo que hacen es recordarle su impureza y que sus pecados siguen bloqueando su relación con Dios o su acceso a Dios. Entonces pongamos un ejemplo, una persona enferma con cualquier tipo de enfermedad, se le prescribe un medicamento y la persona se toma ese medicamento y ese medicamento hace que le vuelva la salud. De alguna manera pudiéramos decir le sana. Entonces cada vez que la persona vea ese medicamento dirá, es lo que me devolvió la salud. Pero por el contrario, si ese medicamento no produjo efecto positivo alguno, entonces cada vez que vea ese medicamento le recordará que sigue siendo un enfermo, que no ha habido medicamento eficaz, que el supuesto remedio es ineficaz. Entonces por eso el autor a los hebreos dice con vehemencia profética que el sacrificio de los animales es impotente para purificar al hombre y darle acceso a la presencia de Dios. Entonces, era solamente algo que nos guiaba hacia conocer a Cristo. Y que venía diciendo que llegaría el tiempo donde se efectuaría un sacrificio perfecto o de una vez por todas y para siempre. Lejos de borrar el pecado estaba ese primer régimen y esos sacrificios estaban lejos de quitar el pecado, solamente se cubría el pecado, pero usted sabe que lo que se cubre solamente y con un material como la sangre tiende a ser lavado y lo que está debajo vuelve a mostrarse. Como cuando usted tapa una mancha que hay en la pared, la tapa con una pintura. Pasará el tiempo y la pintura que está encima
se empieza a desgastar y a reflejar lo que verdaderamente hay detrás de ella. Es el ejemplo que pone el escritor a los hebreos de los sacrificios del pasado. Y él dice que el único sacrificio efectivo es el sacrificio de Cristo, para aclarar y explicar lo que está en mente del autor. Entonces pudiéramos tomar unos textos muy especiales. Por ejemplo, el Salmo capítulo 40, el verso 6. Dice el escritor: tú no deseas ni sacrificios ni ofrenda, pero me has dado un oído abierto. Holocausto y expiación por el pecado no has demandado. Dice: entonces dije, mírame, yo vengo. En el envoltorio del libro está escrito de mí: mi delicia es hacer tu voluntad. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces es posible que quiera decir: me has dado un oído abierto y has abierto mis oídos. Haga referencia a lo dedicado que sería desde su faceta humana Jesús como el enviado, como el esclavo del Señor, lo que aludiría entonces a la voluntaria obediencia de Jesús, porque a Jesús se le conoce como el Cristo, porque el Cristo significa el enviado. Y entonces dijo: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo está escrito de mí. Posiblemente alude a la cubierta de los libros que venían entonces en ese rollo, el cual Jesús mismo se sentó en el templo para decirles: aquí se habla de mí, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a dar buenas nuevas a los oprimidos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces él dice: mi delicia es hacer tu voluntad, oh Dios mío. La muerte de Cristo fue el sacrificio perfecto. Bendito el nombre del Señor. Ya los profetas dirían que él se sometió al tiempo, diría Miqueas. Y en ese tiempo vino para, de alguna manera, mostrarnos lo que hacía tiempo se venía mostrando por sombras, y para mostrarnos verdaderamente lo que habría de suceder. Habla de esos oídos abiertos como alguien que tiene una dedicación especial a su Señor. Esos oídos abiertos nos pueden hablar simbólicamente de lo que parecía la entrega total de un esclavo que se había amañado y había amado a su Señor, por lo tanto deseaba seguir siendo esclavo de su Señor para siempre. Y entonces se decía que se firmaba algún documento y entonces él aseguraba seguir siendo esclavo hasta la muerte de su Señor. Lo que se hacía era que se traía una lesna y horadaban la oreja, y se le ponía un anillo o una argolla en la oreja, que era algo de distinción, y el señor de aquel siervo decía: este me pertenece para siempre. No porque haya sido obligado, sino porque voluntariamente se daba a su Señor para un servicio continuo. Jesús entonces trae a colación, a través de este salmo, trae a colación esa costumbre que había. Los hebreos entonces,
podrían entender el Salmo. El autor a los hebreos toma las palabras del Salmo y las pone en su boca, en la boca de Jesús. Al entrar al mundo, lo que quiere decir es que Dios no quiere sacrificio de animales, sino obediencia a su voluntad. Los sacrificios son gestos por medio de los cuales se toma algo que se aprecia mucho y se le da a Dios como muestra de amor. Pero como la naturaleza humana es como es, era fácil que la idea se degenerara y se pensara que el ofrecer sacrificios se compraba el perdón de Dios. En cierto sentido, el autor a los hebreos no estaba diciendo nada tan totalmente nuevo. Hacía mucho tiempo que los profetas se habían dado cuenta de que los sacrificios se habían degenerado y le habían dicho al pueblo que lo que Dios quería no era la carne y la sangre de los animales, sino la obediencia de la vida entera del hombre. Ese era precisamente el pensamiento más noble del Antiguo Testamento. Dios pide obediencia del ser humano. Dios pide la entrega total del ser humano, no algo como sacrificios, porque cuando se habla de sacrificios y se habla de ley, se dice se hace o se hace, y entonces el ser humano sin voluntad alguna, solamente obligado, hace lo que tiene que hacer. No quería Dios eso del ser humano. ¿De qué sirve que alguien haga algo forzadamente cuando no quiere hacerlo? Pero qué bonito es cuando pensamos en la iglesia, porque no fue así con nosotros. Él nos compró, pero aunque nos compró, no nos obliga. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a Él, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y mire, a mí me llama la atención, yo siempre le recuerdo estos textos a los hermanos que les doy doctrina, porque Samuel dice, capítulo 15 del primer libro, el verso 22, lanza una pregunta: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se le obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces se complace Dios más bien en la obediencia que en los holocaustos y en las víctimas. Y hay una petición especial. No sé si usted ha leído y ha examinado el Salmo 50. El Salmo 50 es un salmo bien especial, pero el verso 7 del Salmo 50 dice el Señor: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos. Y le dice: porque mía es toda la tierra, toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, todo lo que se mueve en el campo me pertenece. Y como si fuera un hombre obstinado el que le estuviera hablando,
Y un hombre agrandado, como decimos nosotros de corazón, le dice: si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Y entonces le dice de lo que se complace el Señor, le dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Se acuerda el coro que cantamos? Honra y gloria, honra y gloria, honra y gloria te damos, Señor. Todo he puesto debajo de tus pies. Honra y gloria te damos, Señor. Es lo que pide Él. Honra, obediencia, alabanza. Sacrifica a Él alabanza y paga a Él tus votos e invócame en el día de la angustia. El Salmo 51, David, que es un hombre que reconoce, y cuando usted estudia la historia de David se da cuenta que fue llamado el varón conforme al corazón de Dios, no porque no tuviera errores, porque de alguna manera la vida de David fue manchada y su conducta fue tachada por muchos, y cualquiera que pudiera mirar la conducta de él diría: es un hombre indigno, un hombre que mató a su amigo, un hombre que traicionó a su amigo, de alguna manera fue un adúltero en alguna de sus situaciones. Y no solamente ello, sino que Dios le dice: no me construirás templo porque has derramado mucha sangre. Era un hombre sanguinario. Pero cuando pecó delante de Dios, tuvo la gallardía de poder confesar a Dios sus faltas, y no solo confesarle, sino de reconocer la grandeza de Dios, e humillarse ante el Señor y obedecerle y tener el reconocimiento, porque él no apela a lo que él tenía riquezas, pero dijo: porque no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Es decir, yo te haría los sacrificios que quisieras. Habrían los toros y los machos cabríos para el holocausto que se pudieran requerir. Pero no quieres eso. No quieres sacrificio que yo daría. No quieres holocausto. Dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, jamás. No apeló a los sacrificios. Hubiera podido traer miles de carneros y presentarlos ante el Señor y quemar incienso y hacer cantidad de cosas, pero él se da cuenta que Dios va más allá de los sacrificios que pueda hacer el hombre, va más allá de lo que el hombre pudiera presentarle, pensando que es justo presentarle. ¿Sabe qué pasa? El hombre no tiene justificaciones para con Dios. Nunca harás algo con lo cual puedas comprar a Dios, pero sí le podemos presentar a Él nuestra vida como un sacrificio. Obedecer es sacrificarse para Dios. Obedecer es ponerse en las manos de Dios y hacer lo que Él quiera. Los textos nos muestran que no quería más sacrificio. ¿Usted ha leído bien Isaías capítulo 1? En el verso 11 Dios le manda decir al pueblo: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros.
y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Dejad de hacer lo malo, les dice. Aprended a hacer el bien. Y empieza a llamarlos. Hay un llamado venido luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos, vendrán a ser como blanca lana. Hay en Dios allí algo extraordinario. Está pidiendo relación. Está pidiendo relación. Él dice, no es la sangre. Es un Dios que está pidiendo contacto, que está pidiendo poder relacionarse con su creación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Que está pidiendo tener un ser al cual él pueda confiar y decir, es que este es obediente. Hermanos, los que crecen en la presencia del Señor, los que crecen en el servicio a Dios, los que crecen y Dios los mira con agrado, es a las personas que pueden obedecerle hoy, mañana y siempre, y que viven dispuestos a su servicio. El profeta Miqueas, Dios a través del profeta le manda a decir al pueblo, capítulo 6, verso 6, ¿con qué me presentaré ante el Señor y con qué adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante el Señor con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará el Señor de millares de carneros, o de las miradas, o de las miriadas de arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y entonces escucha una voz que le dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia. Bendito el nombre del Señor. Y el conducirte humildemente con tu Dios. O sea que Dios no está interesado en que matemos más animalitos. Entonces, pensando en ello, hubo una gran seguidilla de textos. Son muchos los textos que nos hablan de que se buscaba algo mejor, que esto nos encaminaba hacia algo mejor. Siempre había habido voces a través de la historia que nos identificaban que Dios se proveía cosas mejores para el pueblo de hoy, para nosotros hoy, hermano. Y estuvo así hasta que se manifestó la gloria de Jehová. Isaías lo dice, ese texto que tanto me gusta, Isaías capítulo 40. Allí dice, álcese todo monte y bájese todo monte y collado, y se manifestará la gloria de Jehová. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y se dice, hermano, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Debía allanarse todo, debía liberarse todo, debía aplanarse los caminos, no los caminos literales. Se hablaba de un camino espiritual el cual debía abrirse, de un camino espiritual el cual debía allanarse. Juan vendría a limpiar el camino, a allanar el camino, a dejarle un paso al Señor. Por eso cuando Juan bautiza, él los bautiza diciéndoles que crean en aquel que ha de venir, esto es al Cristo, y dice, yo los bautizo en agua para arrepentimiento. Oh, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, porque Él era primero que yo. No soy capaz, no tengo la capacidad de doblado poder soltar el cordón de su calzado, porque Él es antes que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, y el aventador está en su mano, y Él limpiará la era.
Y se escuchó la voz. Voz que clama en el desierto, preparad camino en nuestro Dios, enderezad sus sendas. Bendito el nombre del Señor. Y Juan mismo lo identificó y dijo: este es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo presentó como un cordero. Hubiera podido presentarlo como el primo. Lo hubiera podido presentar como un discípulo cualquiera. Pero es que Juan no tenía equivocación. Él sabía que era momentáneo lo que él estaba mirando. Y sabía que era el amigo. Y le preguntan: ¿eres el Cristo? ¿Eres el que había de venir? Y él dice: no, Señor, yo solamente soy el amigo, yo solo soy una voz. Bendito el nombre del Señor. Pero se manifestó la gloria de Jehová. Y allá se vio en el Calvario, en el madero. Bendito el nombre del Señor Jesús. La iglesia no celebra, hermanos. Y tenía este pensamiento: la iglesia no celebra el nacimiento de Jesucristo. Tampoco hacemos el culto de acción de gracias porque sea la famosa Navidad que el mundo celebra. No, nos cayó la fecha, 24 de diciembre. El domingo que queremos celebrar no es porque sea 24 de diciembre. Y tampoco celebramos el nacimiento del niño porque él nació y no se quedó niño. Bendito el nombre del Señor. Fue un instrumento, pero la Biblia dice que fue al cielo y allá está en la gloria, en la majestad de Dios, y vendrá por su iglesia. No como un niño, Él vendrá, pero la iglesia agradece a Dios más que el nacimiento, el sacrificio. Aleluya. La iglesia agradece al Señor lo que nos hace salvos. Isaías dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Bendito el nombre del Señor Jesús. Pero Juan, cuando lo presenta, el ángel repite las palabras de Isaías. Pero Juan, cuando lo presenta, Juan no dice lo mismo. Juan dice: he aquí el Cordero. Y nosotros apelamos no al niño, apelamos al Cordero, porque es Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Llevamos la marca de su nombre en nuestras vidas, porque es el Cordero que se ofreció una vez para siempre. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entró en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Es que estamos aquí. Ninguno tenía oportunidad de entrar al lugar santísimo. Ninguno tenía oportunidad de sentir la presencia del Señor con un ministerio distante. Solo había sombras. Pero la iglesia de hoy goza del privilegio de ser lleno de la presencia del Señor, de sentir su presencia, de gozarse en el Espíritu, de recibir los beneficios de la cercanía de Él. Hoy gozamos de los grandes beneficios. Por eso el escritor, que no lo mira como un niño, dice ese capítulo 10, verso 20: así, hermanos, teniendo libertad de entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios,
Acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe, purificaos los corazones de mala conciencia y lavaos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la procesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hermano, es tiempo que la iglesia del Señor sepa que nosotros nos identificamos con Cristo. Usted quiere saber por qué somos salvos y cómo somos salvos. Somos salvos cuando nos identificamos con Cristo. Romanos capítulo 6. Por eso le aseguramos a los hermanos que se bautizan, de aquí en adelante usted ya es salvo, porque se identifica con Cristo en la muerte, en la sepultura y en la resurrección. ¿Sabe cómo es salva una persona? Porque tenemos acceso directo a su presencia. Usted renunció al mundo, se murió al mundo cuando se arrepintió. Hay quienes no han muerto al mundo, pero si usted murió al mundo, usted empezó a identificarse con Cristo. Y cuando se hace bautizar, entonces lo que significa es que usted acepta el sacrificio de Cristo en su vida y se bautiza en su nombre para que sean perdonados sus pecados. Allí no solamente muere, sino que también resucita cuando es sumergido en las aguas. Esa resurrección le trae vida y le abre los cielos para una entrada extraordinaria a su presencia. Nosotros nos hemos identificado con el sacrificio de Cristo y somos salvos. Y somos salvos. Por eso el peor error que puede cometer el ser humano es no darle el valor al sacrificio de Cristo. Cuando usted valora el sacrificio de Cristo, usted ama lo que sucedió. Bendito el nombre del Señor. Mire, yo pienso mucho en las personas que se apartan y vuelven, y se apartan y vuelven. Porque el escritor a los hebreos habla de pisotear la sangre de Cristo. Y se pisotea la sangre de Cristo, es decir, se tiene en poco el sacrificio de Cristo. Cuando el hombre le da la espalda al Señor, hermano, cuando dice no quiero más, me voy un rato a divertirme, y entonces empieza a pisotear, porque ya antes había dicho sangre santa, salvadora, me salvó, me transformó, me hizo nueva criatura. Pero cuando empieza aquello que hizo ese trabajo a pisotearla y a pisotearla y a pisotearla y a hollar la sangre de Cristo, eso indica que el sacrificio de Cristo no tiene mucho valor. Cuando yo puedo sentir y saber el valor de lo que Cristo hizo, hermano, no cuelgo el evangelio por nada. Errores los cometemos, pero ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escapar? Cuando te postras y empiezas a meditar y dices, es que no fui comprado con cualquier precio. Piedras preciosas no alcanzaban. Oro, plata no alcanzaba. Bendito el nombre del Señor. Si así lo fuera, los templos construidos fueron bañados en oro y con grandes lujos de piedras preciosas. Bendito el nombre del Señor. Pero no era eso lo que Él quería. La Biblia dice que Él quiere un corazón contrito y humillado. No quiere piedras, no quiere lujos. Él seguramente no quiere nada de lujo. Es que Él es el dueño de todo, y si necesitara oro, Él es el dueño del oro, y si necesitara plata, es el dueño de la plata. Todo le pertenece a Él. Él lo creó todo. Todo es por Él y para Él. Pero es sensible a un corazón humilde y obediente. Bendito el nombre del Señor. Para mí el Dios al que adoramos
Es extraordinario. Porque ama la sencillez, siendo el dueño de todo. Por eso yo quisiera invitarte a valorar el sacrificio de Cristo. Hermano, no hay dinero que pueda comprar el sacrificio de Cristo. No hay aventura que pueda comprar el sacrificio de Cristo y que supere el valor de su sacrificio. No hay juventud que pueda comprar el valor del sacrificio de Cristo o que supere el valor del sacrificio de Cristo. No hay nada en el mundo que pueda superar lo que Él hizo, hermanos. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Bendito el nombre del Señor. Eso para mí es extraordinario. Por eso cuando te postres a orar, hermano, entiende que estás hablando con el ser más importante sobre la faz de la tierra, que llena el mundo, su presencia lo llena todo. Bendito el nombre del Señor Jesús, porque ninguno tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de sus hermanos, por la de sus amigos. Y Cristo en el Calvario hizo un sacrificio tan extraordinario. No fue un sacrificio cualquiera, fue precio de sangre por la vida tuya y la vida mía. Yo le voy a invitar a estar de pie. ¿Y por qué no damos gracias a Dios por su sacrificio? Yo estos días hablaba con alguien que le sentía el temor y el tambalear. Hermano, y yo antes miraba con cierto celo lo que sucede en el 28 y todo ello. Ahora que estoy aquí en Villapaz, yo miro eso con celo, y no solo con celo, sino con un temor de parte de Dios. Porque estos días escuchaba a alguien hablar con miedo, como si esas cosas le pusieran a temblar las piernas frente a su vida espiritual. Y yo digo, no vale la pena, porque es algo pasajero. No vale la pena que alguien deje algo tan grande y extraordinario por un momento de placer y ofreciéndole culto a quien no le debe ofrecer. Pero si tú en esta noche puedes reconocer por un momento la grandeza de Dios, como lo estábamos sintiendo hace algunos momentos, y adorarle por un momento, te darías cuenta lo extraordinario de la gloria de Dios en la vida del ser humano. Es que alguien se vuelva de los vicios a adorar al Señor, que alguien se vuelva de una vida mala a una vida de obediencia a Dios. Eso solo lo hace Él, porque tiene toda la autoridad. Adora a Dios con un aplauso poderoso a su presencia. Aleluya. Qué bonito si a través de una adoración rasgamos el cielo y nos interiorizamos en la misma presencia del alto y sublime. Oh, aleluya. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Oh, te adoramos.